La innovación-gestión de la ciudad existente permite abordar los tratamientos urbanísticos como una herramienta clave para lograr los objetivos, estrategias y políticas de los planes de ordenamiento territorial y mejorar así la calidad de vida de los ciudadanos. Según la normatividad, los tratamientos son normas urbanísticas que definen un manejo diferenciado en distintos sectores dentro del suelo urbano y de expansión urbana. Adicionalmente, son estrategias de gerencia urbana resultantes de un adecuado conocimiento del territorio. Los dejo entonces con Francisco Rodríguez Vita y Magda Montaña Murillo, consultores de la Universidad de Nueva York, quienes les explicarán en detalle en qué consiste esta innovación en un plan de ordenamiento territorial moderno. Hola, soy Juan Francisco Rodríguez, consultor de la Universidad de Nueva York para el programa Postmodernos y tengo a mi cargo la innovación de la gestión de la ciudad existente. La innovación sobre la gestión de la ciudad parte de la experiencia que se ha tenido en Colombia en la formulación de planes de ordenamiento territorial. Esta experiencia lo que nos muestra es que se ha tenido una confianza excesiva en la regulación de los usos del suelo, una ausencia en la formulación de estándares urbanísticos propios de la geografía de cada municipio, y los planes de ordenamiento se han caracterizado por tener una serie de normas maximalistas, cuando lo que se debería pretender a través de un plan de ordenamiento territorial es una serie de reglas minimalistas que permitan que las personas puedan innovar en el momento de implementar esos planes de ordenamiento territorial. Finalmente, los planes de ordenamiento territorial son más que los usos del suelo. Los planes de ordenamiento territorial son unos documentos, unas normas que le deben permitir a un tomador de decisiones diseñar estrategias para lograr lo que se proponen en términos de visión y objetivos. Esas estrategias en un plan de ordenamiento territorial, y como su nombre obviamente lo indica, tienen que ver con el territorio. Y este territorio tiene unas características físicas. En esta innovación lo que queremos hacer es tomar de la ley la definición de los tratamientos urbanísticos que busca que los tomadores de decisión entiendan que sus territorios tienen unas diferencias físicas y que a partir de esas diferencias físicas se deben tomar esas decisiones. Las diferencias físicas pueden estar inmersas o enmarcadas en temas ambientales, sociales u económicos. Eso quiere decir que esas diferencias físicas dan cuenta de la población y de qué tipo de población vive allí, de sus relaciones de intercambio y de las relaciones con la naturaleza y los servicios ecosistémicos. Los tratamientos urbanísticos le permiten a un tomador de decisión, en consecuencia, incluir en esos territorios que se diferencian por sus características físicas una serie de mecanismos que dan cuenta de esa realidad socioeconómico, ambiental y social. Y es por eso que se vuelve muy útil a la hora de formular un plan entender esa relación entre lo territorial y las posibilidades que tiene un alcalde en incentivar el desarrollo a través de inversiones públicas o de incentivar la relación público-privada, bien sea con incentivos o bien sea a través de instrumentos que les permitan diseñar cómo van a intervenir público-privadamente esos territorios. Lo que vamos a explicar a continuación es el proceso que se propone para llegar a esa definición de los territorios que tienen unas diferencias físicas evidentes. Lo que proponemos a partir de la Universidad de Nueva York es que ese proceso sea un proceso fácil, un proceso sencillo y un proceso que cualquier alcalde o cualquier tomador de decisión le pueda pedir a un consultor que haga para formular su plan de ordenamiento territorial. Lo primero que nosotros creemos que debe hacer un consultor es explicarle asertivamente a un tomador de decisión cuál es el resultado del plan o de las partes del plan. El resultado de los tratamientos urbanísticos es un plano que diferencia el territorio en partes distintas, con unos nombres particulares que trae la ley, y unas normas correlativas a esos pedazos de la ciudad. Esas normas correlativas tienen unas partes que son unos mecanismos de gestión y unas partes que son unos mecanismos de financiación.
Lo segundo que proponemos en el proceso es hacerse las preguntas correctas. En un proceso de formulación de un plan de ordenamiento territorial es clave hacerse las preguntas correctas, porque hacerse esas preguntas correctas trae en consecuencia obtener los datos claves para poder espacializar esas diferencias físicas. No es lo mismo empezar recogiendo los datos y después hacerse las preguntas claves que hacerse las preguntas y recoger los datos para esas diferencias físicas. Un ejemplo claro de esto es nuestras ciudades se diferencian ampliamente a las ciudades europeas o norteamericanas, en que nosotros somos unas ciudades que se han desarrollado desde la informalidad. Preguntarse cuáles son las necesidades, qué tipo de población, qué es lo que necesitan y qué nos falta en estos dos tipos de ciudades, pues es clave para obtener los datos. No son solamente los datos los que vienen antes de las preguntas. Posteriormente a estas preguntas y estos datos, es importante hacer de una manera técnica esta definición de las áreas que la ley denomina áreas homogéneas. Nosotros proponemos utilizar algunas variables que pensamos que son, en principio, la densidad. La densidad es una variable clave y es una variable que usa la Universidad de Nueva York como el centro de su análisis. Y la densidad, pues, tiene muchas formas de verse. La densidad puede ser solamente en cantidad de personas en un solo lugar, cantidad de personas en un solo lugar con una capacidad de consumo, una capacidad de gasto, y en términos técnicos se puede llegar a muchas otras definiciones. Pero en términos generales es importante entender que la forma en que crece un municipio y la gente que vive ahí es la determinante principal para decidir qué se hace con un municipio. Las preguntas sobre las personas son las primeras preguntas que se debe hacer un alcalde y su consultor a la hora de formular un POT. El segundo bloque de preguntas y datos que nosotros proponemos es lo que ahora se llama la oferta de bienes y servicios públicos y ecosistémicos. Eso en términos más simples es qué tan fácil tiene un ser humano su vida para llegar a un colegio, a un hospital, para coger el bus, para conectarse con la ciudad, qué tan incluido está. E incluimos en este bloque los servicios ecosistémicos, porque creemos que esta nueva generación de POT tiene que entender que la ciudad, como parte de su activo económico, social y obviamente ambiental, tiene que mantener esos servicios ambientales, parte de la sostenibilidad de la ciudad. Los otros dos bloques que proponemos para producir estas áreas homogéneas son el estado de lo público, teniendo en cuenta, como les dije anteriormente, que nuestras ciudades están o vienen de un desarrollo informal histórico, y preguntarse cómo está lo público es importante, cómo están nuestras vías, si están o no pavimentadas, cómo están los servicios públicos, si tenemos o no servicios públicos, el estado general de lo que le ofrece el público al privado para su bienestar. Y el estado de lo privado, cómo están las casas o las construcciones en general que hacen los privados, porque esto también tiene relación con un tema de riesgo que es importante mirar. Estos 4 bloques no quiere decir que sean los bloques necesariamente a usar en los análisis para definir las áreas homogéneas. Lo que les estamos tratando de sugerir es que tengamos por lo menos en los ejercicios que se están haciendo unas variables que nos permitan tomar unas decisiones. En los ejercicios que nosotros hemos hecho, estas 4 variables nos permiten dividir el territorio en lo que la ley nos requiere. Lo que la ley exige es que dividamos por lo menos el territorio en 5 tipos de tratamientos. El primero es el tratamiento de desarrollo. Como su nombre lo indica, son aquellas porciones del suelo urbano y también del suelo de expansión, al cual se dará referencia en otro video, donde se debe construir toda la urbanización y toda la edificación. Está el tratamiento de mejoramiento integral de barrios, que nosotros es un tratamiento muy particular en nuestra ley porque da cuenta de esa ciudad informal y cómo intervenir esa ciudad informal. Tenemos el tratamiento de consolidación, que la ley supone, son aquellos desarrollos formales que se vienen consolidando y cómo tratarlos. El tratamiento de renovación urbana, que puede ser por redesarrollo o redensificación, y son aquellas partes de la ciudad en las que nosotros suponemos podríamos utilizar o
lo que existe en términos de activo público, vías, parques, equipamientos para tener mayor densidad o reestructurar por completo esas partes de la ciudad para tener mayores densidades, siempre para tener mayores densidades. Y por último está el tratamiento de conservación, que es el tratamiento que, como su nombre lo indica, pretende conservar temas culturales, obviamente centros históricos o edificios. Los tratamientos urbanos, como ustedes se pueden dar cuenta, son verbos y son acciones puras: desarrollar, conservar, mejorar. Y para poder llevar a cabo esas acciones, la ley nos da unos mecanismos que nos permiten hacer tres tipos de cosas. Por un lado, nos permiten evitar la especulación y la retención del suelo. Eso es importante porque cuando el Estado está tomando una decisión pública, lo que necesita es que el suelo no sufra especulación por parte del propietario y no esté retenido a las acciones del Estado. Por otro lado, nos da los mecanismos de financiación y son los mecanismos que pretenden la redistribución de las rentas urbanas. Y por último, aunque la ley no es explícita, nosotros preferimos decir que existen unos mecanismos de asociación que son justamente esos mecanismos que nos permiten actuar con el sector privado para desarrollar la ciudad, porque entendemos que sin ese sector privado eso no se puede dar. Lo que pretendemos entonces con esta innovación es explicar el proceso de esa división del suelo urbano en territorios homogéneos a partir de la toma de datos y de las decisiones normativas simples, y esas decisiones normativas simples, en una segunda parte, utilizarlas explícitamente dentro del marco de los mecanismos de gestión y financiación. Es muy importante entender que esos mecanismos de gestión y financiación tienen particularidades dependiendo de cada uno de esos territorios y también que tienen particularidades en su uso dentro de los planes de desarrollo. ¿Por qué esto es tan importante? Tradicionalmente, los planes de ordenamiento territorial y los planes de desarrollo han ido cada uno por su lado. En esta segunda generación de planes de ordenamiento territorial lo que se está buscando es que estos dos instrumentos estén mucho más ligados. La forma de ligarlos justamente es entender que en los planes de desarrollo se trata explícitamente fines de desarrollo y mecanismos de gestionar y financiar ese desarrollo. Y en los planes de ordenamiento, si utilizamos bien los tratamientos urbanísticos, vamos a lograr ligar ese financiamiento de esa gestión del desarrollo con la gestión y el financiamiento del desarrollo territorial. En la segunda parte del video, Magda les va a contar cómo justamente esos mecanismos de gestión, planificación, financiación y asociación pueden ir ligados a esos tratamientos urbanísticos. Esto no es necesariamente una camisa de fuerza. Lo que sí es importante entender es que es posible y es necesario entender que no todas las partes del territorio urbano son iguales y en consecuencia la acción del Estado debe ser diferencial. En conclusión, lo que les queremos proponer son tres cosas. La primera es que esta segunda generación de planes de ordenamiento territorial técnicamente sea una planificación más simple basada en datos, y con simple nos referimos a unas normas minimalistas que permitan al ejecutor ser innovador en sus propios territorios y sus contextos geográficos. Lo segundo que les queremos proponer es que esos tratamientos urbanísticos se vuelvan estrategias, y para que se vuelvan estrategias tienen que dar cuenta de esos mecanismos de gestión y financiación. Y lo tercero que les queremos proponer es que los tratamientos sean los vehículos para conectar los planes de ordenamiento con los planes de desarrollo a través de esos mecanismos de gestión y financiación. Y ahora nuestra especialista legal nos va a explicar el marco legal vigente y la aplicación de esos mecanismos de gestión y financiación en los tratamientos urbanísticos. Hola, mi nombre es Magda Montaña, soy consultora de la Universidad de Nueva York y estoy prestando el apoyo legal para las innovaciones que se están proponiendo en el programa de POD Modernos. Para continuar con la presentación de la innovación y dar el debido soporte legal que en sus territorios ustedes van a requerir para aplicar las propuestas de innovación que se están proponiendo, lo que planteamos es utilizar las reglas de la misma Ley 388 de 1997, solo que
en este momento lo que vamos a ver es cómo las utilizamos y de qué manera las ponemos al servicio de hacer un ordenamiento del territorio mucho más direccionado a la gestión del territorio. Por eso usamos en primera medida el uso de los tratamientos que están dentro de la Ley 388 de 1997 y desarrollados en el Decreto 1077 del 2015 como un instrumento esencial que nos va a atar a que luego en el ordenamiento del territorio se determinen los usos, las intensidades de uso y los aprovechamientos y al mismo tiempo podamos definir, atado a los tratamientos del territorio, los mecanismos de gestión y financiación. ¿Qué hemos elaborado y cuál es nuestro soporte jurídico para que ustedes tengan la tranquilidad de que lo que estamos proponiendo son medidas que pueden aplicar? Tenemos una definición dada en el decreto 1077 del uso de los tratamientos, en donde vemos el tratamiento de renovación, el tratamiento de desarrollo, el tratamiento de consolidación y el tratamiento de conservación. Eso es cómo trato el territorio. Definidos los tratamientos en términos de buscar en el territorio las condiciones en cómo ese territorio está, ubicarán en las mismas definiciones dadas por la ley cómo voy a tratarlo. Una vez definido eso, que es como nos lo está dando la ley 388 y el decreto 1077, ustedes van a poder hacer en las etapas de formulación la identificación del uso, la intensidad del uso del territorio y los aprovechamientos que van a dar ese territorio. Todo esto vinculado en el tratamiento a las mismas capacidades que tiene ese territorio en infraestructuras públicas. Esto al final va a hacer que luego pasemos a la etapa siguiente, que es la que siempre la ley nos ha hablado, de los mecanismos de gestión y financiación. Esto en una de las primeras etapas que vamos a requerir para formular nuestros POTs y también luego para la implementación y gestión del Plan de Ordenamiento Territorial. Cuando estamos hablando del uso de los tratamientos y del uso de los mecanismos que van a tener en gestión y los mismos que van a tener en financiación del territorio, vamos a atar completamente lo que es la gerencia del territorio y esto les va a poder llevar a los municipios a que puedan también luego en el mismo orden en que, por ejemplo, la ley nos ha puesto el tratamiento de renovación urbana, que es un tratamiento en donde encontramos que hay un territorio que en ese territorio le faltan condiciones, tienen condiciones de deterioro, le falta infraestructura y requieren más desarrollo, los instrumentos que van a usar y los mecanismos que van a usar de gestión y financiación son mecanismos diferenciados al que uso o al que debo usar en un territorio que su tratamiento es de consolidación. Me explico. Tenemos un territorio que lo van a tratar como renovación urbana. Entonces a ese territorio en algunas de sus condiciones van a tener que cambiar las condiciones de estructura, de espacios públicos, de vías, de calles y ahí tengo que usar unos instrumentos de planificación que son los planes parciales y al lado de ellos tengo también que usar como instrumentos de gestión y financiación instrumentos de distribución equitativa de cargas y beneficios, cargas y obligaciones urbanísticas para financiarlo, instrumentos de asociación como las mismas instrumentos de asociación que trae el plan parcial, que es la integración de partícipes al plan parcial, y también puedo usar mecanismos como el del desarrollo prioritario, también puedo usar mecanismos de anuncio de proyectos si requiero expropiar para poder hacer gestión asociada de propietarios. Eso es lo que queremos que puedan vincular y puedan traer de la herramienta que tienen y poder vincular con los mecanismos de gestión y financiación, dando todo completo, el tratamiento del territorio, el uso, el aprovechamiento y el mecanismo de gestión y financiación. Eso más o menos en lo que podría ser un instrumento de gestión y financiación para un tratamiento. Igual puede pasar para el de consolidación y voy estableciendo las diferencias. En un tratamiento de consolidación, la regla es diferente, yo ahí no necesito, el territorio no necesita cambiarse. Entonces, como el territorio no necesita cambiarse, mis mecanismos de gestión y financiación son totalmente diferentes a los que voy a usar en un tratamiento de renovación.
Puedo necesitar distribución de cargas y beneficios, imponer obligaciones especiales a quienes van a desarrollar de manera puntual, pero ahí no requiero instrumentos de gestión asociada como los planes parciales. Eso es lo que hay que identificar desde que estamos formulando para que luego, en la etapa que sigue, que es la implementación del plan de ordenamiento territorial, que va a estar atada a los planes de desarrollo y vamos a vincular en lo que la misma Ley 388 nos trae en el artículo 18, que son los programas de ejecución. Si tengo eso atado desde el mismo plan de ordenamiento territorial, que es nuestra herramienta de planificación, vamos a poder decir que sí estamos haciendo una gestión del territorio en realidad desde que hacemos los planes de ordenamiento territorial. A manera de conclusión, es muy importante que tengamos en cuenta para la aplicación en temas legales de estas innovaciones que lo que estamos haciendo está dentro de la Ley 388. En específico, usar los tratamientos. ¿Cómo usamos los tratamientos? Es cómo definimos dentro del tratamiento el uso, la intensidad del uso, los aprovechamientos, que eso mismo hace parte de la misma gestión, en la medida en que puedo identificar qué instrumento de planificación le voy a usar. Y también, a su vez, cómo ato las necesidades de gestión y financiación, y esto mismo lo proyecto en mis componentes de largo, mediano y corto plazo que vaya a tener el plan de ordenamiento territorial para vincularlo a los planes de desarrollo.